Ahora vamos a tocar la situación y perspectivas del sector lácteo, efectos sobre las pymes. Para exponer en este caso está José Quintana, que es consultor especializado en mercado lácteo, y Gabriela Benac, de Luz Azul. José Quintana es ingeniero agrónomo, con más de 25 años de experiencia. En 1996 fundó Economía Láctea, una consultora creada para investigar, analizar la evolución del sector lácteo en Argentina, Sudamérica y el mundo desde una visión independiente. Actualmente es uno de los más reconocidos especialistas en el sector lácteo de la región, tanto en el análisis micro y macroeconómico como en la evaluación de proyectos de inversión. Y por su parte, Gabriela Benac era copropietaria de la empresa familiar La Casiana, empresa que tengo entendido que vendió a su hermano, ¿sí? Y de esa forma, junto a Ismael Braco, ahora tiene Luz Azul. Es así, correcto, diría Susana, correcto. Lo destacable que yo puedo observar aquí en Gabriela es que tomó la fábrica con 4 empleados. 4 empleados. Y hoy tiene 40 y están fabricando 47 variedades de productos en esa planta. De 4 a 40 empleados, lo que está marcando, claro, un crecimiento importante. Bueno, fuerte aplauso para recibirlo, así sacamos toda la... Ahí va. Hola. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, por un lado agradecer a Pimel la invitación. Pablo, no sé si anda por acá, pero muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar siempre en las reuniones de Pimel. Y por otro lado, felicitaciones, ¿no? Porque para uno que conoció a Pimel cuando recién empezaba, creo que lo que me viene es las palabras, creo que, no sé si era Alfonsín que decía, ¿se puede? Creo que viendo lo que es hoy a Pimel, después, 25 años después, vale eso, ¿no? Se puede. Bueno, vamos a tratar de ir rápido, me pidieron velocidad. Veamos qué es lo que está pasando en el mercado internacional. Esto es la evolución del precio de la leche en polvo entera en Europa, en Oceanía y lo que viene pasando en Global Dairy. Lo destacable, creo que después del fenómeno exponencial de 2007, que generó, como todo fenómeno exponencial, un cambio de paradigma, es que entramos en una montaña rusa y que hoy estamos en una situación muy similar a la de 2007. Otra cosa para destacar es que siempre Global Dairy corrió de atrás del mercado, estaba por debajo de los precios, sobre todo de Europa, y este año Global Dairy en un momento le ganó, no solo levantó los precios promedios en ella, sino que le ganó a los precios de la Unión Europea. Ahora vamos a ver un poco las causas y qué es lo que puede pasar, pero en definitiva, y lo voy a mostrar así porque creo que después voy a volver sobre este tema, la lechería, a partir de 2007, los precios internacionales, como los de todos los commodities, creo que entraron en una montaña rusa. Y creo que esto tiene que ver, en parte solamente con el tema de que al haber desaparecer subsidios, desaparecen los stocks y el stock actúa como un buffer frente a sacudones que tienen los mercados y el clima. ¿Qué viene pasando con la producción a nivel mundial? Esto es comparado mes contra el mismo mes del año anterior, la producción de Oceanía. Vemos que el primer semestre de 2012 crecía respecto del primer semestre de 2011. En el segundo semestre ya el crecimiento fue más bajo. Y este año arrancó con una caída de producción fuerte respecto de el primer semestre del año pasado. Si vemos lo que pasó con la Unión Europea, la tendencia es similar.
En Oceanía hubo un tema de clima que después lo vamos a ver, pero cuando miramos la Unión Europea empieza a aparecer toda la suba que hubo en el precio de los granos en el segundo semestre del año pasado. Si miramos Latinoamérica, Estados Unidos es lo celeste, que también venía creciendo, igual que la Unión Europea. En el segundo semestre tuvo meses negativos, un poco positivos, y el primer semestre de este año con caída de producción. Latinoamérica, misma historia, y en definitiva en el mundo tuvimos un 2012 creciendo en el primer semestre, neutro prácticamente el segundo, y el primer semestre de este año negativo en el mundo. En definitiva, otra de las cosas que está pasando y que nos muestra este gráfico, que no es casualidad que en todas las regiones las tendencias sean las mismas. Se está globalizando la producción. Todo tiene que ver con todo. Ya no es Europa por un lado, Estados Unidos por otro, Oceanía. Todos estamos entrando a jugar en el mismo partido y también vamos a volver sobre este tema. Les decía la caída de producción. Fíjense, el mapa de la derecha nos muestra lo que fue la lluvia en Nueva Zelanda en enero de este año. El de la izquierda, lo que es la lluvia normal, en una serie de, creo que son 30 años, de los eneros de 30 años. Y la del medio es la anomalía respecto de lo normal. O sea, este fue un año, mucho más seco que lo normal en enero, en febrero y, esto era enero, el de recién, esto es marzo, que fue el peor mes, y ya en abril las cosas empezaban a mejorar. Nueva Zelanda es por naturaleza el principal proveedor de productos lácteos de China, y veíamos la caída fenomenal de producción que hubo en Oceanía en los primeros meses de este año. En marzo llegó al 16% la caída de producción de Nueva Zelanda. Y cuando miramos las importaciones de China, vemos que en los primeros años de la década pasada, hasta 2008, no llegaban a importar, o sea, importaban estaban en el orden de las 100.000 toneladas de leche en polvo por año, y a partir de ahí empezaron a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Y la proyección para este año es de aproximadamente 640.000 toneladas de leche en polvo entera y descremada que van a exportar. O sea, de 2008 hasta ahora, un crecimiento del 534%. La pregunta que nos podemos hacer, lo de 2013 son proyecciones que hacía el Departamento de Agricultura de Estados Unidos con otros precios. Y entonces, la idea es, bueno, ¿qué esto pasó en realidad? Entonces, si nos metemos en un servicio de aduanas y empezamos a ver las importaciones de China del periodo enero-julio, nos encontramos con que sí, efectivamente están creciendo a las tasas que venían pronosticando que iban a crecer en un mundo que tiene menos leche. Si el mundo tiene menos leche y estos siguen importando los volúmenes que importan normalmente, evidentemente los precios suben. O sea, importaron un 27% más en los primeros 7 meses del año que el año pasado. Y la participación de Nueva Zelanda sigue siendo de arriba del 50% del volumen total importado. Entonces, si se cae la producción de Nueva Zelanda, evidentemente, por eso es que lo que pasa después es que Global Dairy sube de la manera que sube. Por eso veíamos cómo Global Dairy pasó a ser por primera vez le ganó en precio a todo el resto de los mercados. ¿Y qué es lo que nos está, y ahora empezando a mirar para futuro, que es un poco creo que lo que nos importa a todos, qué es lo que está pasando, qué es lo que están diciendo las subastas de Global Dairy? Acá lo que estamos viendo es las subastas de principios de mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Y las barras, no importa de que se vea bien qué mes, cada barra son los siguientes 6 meses respecto de, o sea, en febrero es marzo, se subasta para marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Qué es lo que veíamos? En febrero el mercado descontaba que en los próximos 6 meses íbamos a estar en $3.500. En marzo ya se empezaba a poner nervioso y estaba arriba de 4.000.
En abril y mayo ya se veía que en agosto y septiembre no iba a haber leche y fueron los picos de los $6.000 la tonelada, pero después el mercado veía que iba a haber leche y entonces que se iba a caer a 4.700. En junio lo mismo, en julio igual, y ya en agosto y septiembre el mercado empieza a descontar que los próximos 6 meses hay que hablar de $5.000 la tonelada. Eso es lo que está diciendo la subasta de Global Dairy, que no deja de ser una referencia, pero no la única. Esto en realidad no tendría que estar acá, pero lo vamos a mirar. Esto tiene que ver con el cambio climático, me parece algo que vale la pena verlo, es un segundo. Porque cuando yo le decía la volatilidad, la montaña rusa, la montaña rusa en un contexto de bajos stocks, de mercado demandante y de cambio climático, fíjense, esto es mes a mes, desde 2001 hasta ahora, la anomalía, no la precipitación, la anomalía de precipitación en todo el mundo, o sea, en un sentido o en otro. Cuanto más colorado llovió menos que lo normal, cuanto más verde llovió más que lo normal. No sé, creo, si lo quieren ver de vuelta, concéntrense en Australia, concéntrense en Argentina, concéntrense en el cinturón maicero, o sea, en el este de Estados Unidos. Muchas veces decimos, nos parece que los que dependemos del clima para producir leche somos los países de producción extensiva, los que producimos a pasto, y tanto los americanos como los europeos dependen muchísimo del clima, porque si falla la cosecha en Estados Unidos, el maíz vuela como voló el año pasado, o la soja vuela como está volando en este momento, y en definitiva todos dependemos del clima, quizás ellos más que nosotros. Volviendo a esto, ¿qué dice el mercado de futuros de Nueva Zelanda? A diferencia de Global Dairy, está viendo para diciembre $4.700 la tonelada de leche en polvo entera, para enero 4.600. Y la descremada de 4.300 va bajando a 4.100. ¿Qué está viendo la Chicago Mercantile Exchange respecto del precio de la leche clase 3? Ellos están viendo un futuro de caída de precios. Están, o sea, hoy con 40 centavos de dólar, 39 para el mes que viene, y ya después empiezan a bajar y ven un 2014 de 36 centavos de dólar el litro de leche. O sea, una tendencia que tiene que ver con esto, y en esto no voy rápido, en esto me voy a detener un ratito. Esta es una fórmula de regresión, lo que vamos a ver ahora, que cuantos más años llevamos acumulando datos, se hace más, nos permite sacar más conclusiones. Por un lado tenemos el precio de la leche en polvo en el norte de Europa, la que veíamos al principio, y por otro lado, por una fórmula de regresión múltiple, calculamos a partir del precio del barril de petróleo, del precio de la tonelada de soja en Chicago y del precio del maíz en Chicago, cuál sería el precio de la leche en polvo entera a partir de esta fórmula de regresión, que tiene un R cuadrado bastante alto, o sea, correlaciona bastante bien. Si aplicamos esta fórmula tomando mes a mes el precio de cada uno de estos commodities y la graficamos, nos encontramos que, como les decía, si lo tomamos, esto está desde el 95 hasta ahora, vemos que hay periodos de muy buena, que copia prácticamente la fórmula, lo que fue el precio de mercado de la leche en polvo en Europa, y momentos en los que, esto que acabo de agregar, esto es aplicándole la fórmula, o sea, acá tenemos datos reales hasta agosto. Y esto es tomando los mercados futuros del barril, de la soja y del maíz, cómo quedaría la fórmula, cuál debería ser, según la fórmula, el precio de la leche en polvo entera en Europa. Vemos que hubo desfasajes en algunos momentos. Esto fue el precio de la leche, se cayó por debajo de lo que dice la fórmula después de las Torres Gemelas en 2001. Fíjense la volatilidad de este mercado, lo que pueden las Torres Gemelas. Un desfasaje previo al pico de precios de 2007, o sea, los commodities aumentaron antes que la leche en polvo, y eso generó lo que en los mercados
se los conoce como overshooting, o sea que después el mercado sobrereacciona y la leche en polvo le ganó, y por mucho, a los otros commodities. Después tuvimos un periodo en el que parecía que la cosa iba bastante pareja, hasta que el año pasado, durante todo el año, la leche en polvo estuvo muy por debajo de lo que nos decía la fórmula que debería valer. Yo todas las charlas del año pasado decía la leche en polvo tiene que subir, la leche en polvo tiene que subir, la leche, y le erraba todo el tiempo, y al final ya no lo decía más porque acá y de vuelta se da este año, estamos viendo de nuevo el famoso overshooting. O sea, hoy la leche en polvo vale mucho más de lo que nos está diciendo la fórmula que debería valer respecto a lo que vale el resto de los commodities. Insisto en algo que decía recién, los fenómenos exponenciales suponen cambios de paradigmas, y hasta que la sensación que tengo es que a partir de 2007 entramos en una situación de inestabilidad donde los mercados no terminan de encontrar su equilibrio, y entonces entramos en una situación pendular donde nos pasamos. Veíamos hoy al principio cómo a principios de 2012 la lechería crecía de manera fenomenal porque veníamos de muy buenas relaciones con los granos para atrás. Después eso se dio vuelta, entonces falta leche, los precios explotan, y entonces ahora estamos en esta situación. Y volviendo a la montaña rusa, y creo que acá viene una mala noticia, yo creo que estamos en este lugar de la montaña rusa. O sea, si tengo que sacar alguna conclusión de cómo viene evolucionando esta curva, uno debería pensar que el año que viene debería haber una caída importante en los precios internacionales, sobre todo de la leche en polvo, porque hoy está el mundo con una muy buena relación leche-concentrados. Entonces, así como se dieron las condiciones para que se cayera la producción, ahora se están dando las condiciones para que suba la producción. ¿Qué nos falta de esto? Ya está definido prácticamente el precio de la soja por toda esta campaña, por lo menos hasta la cosecha argentina. Está definido el precio del maíz por un año. El barril dependerá un poco de cómo evolucionen los conflictos internacionales, pero si no, no debería tener grandes cambios. Entonces, en definitiva, están dadas las condiciones como para que en el segundo, en segundo semestre o después del primer cuatrimestre del año que viene, empiecen a haber señales de caída de precios. Otro tema que es fundamental y que sinceramente creo que se le da menos bolilla del que se le debería dar es lo que pasa con el precio de las monedas. Fíjense, la evolución, tomando como base 100 2003, la evolución del precio de la leche en polvo entera expresada en euros, en dólares neozelandeses, en dólares australianos, neozelandeses y en dólares americanos. O sea, nosotros tomamos siempre como referencia el dólar americano y hablábamos de los $5.000 americanos, pero en los valores de los principales jugadores del mercado internacional no fluctuó tanto. Lo que fluctuó es el valor relativo de las monedas. Cuanto más débil es el dólar, más competitivo se hace Estados Unidos, entonces las cosas valen más en dólares. En 2009, cuando paradójicamente, y ahora me voy a meter en ese tema, Estados Unidos entró en crisis y la gente se refugió en el dólar y el dólar se hizo fuerte, Estados Unidos perdió competitividad y todos los precios estaban medio parejos. Y ahora estamos de vuelta. O sea, el euro también está débil, el dólar débil, y entonces fíjense cómo pierden competitividad Oceanía. Entonces esto creo que es un tema que hay que mirarlo, y hay que mirarlo de cerca, porque esto no terminó. Para mí acá hay un temazo del que no sé por qué no se habla. Esta es la balanza comercial de Estados Unidos desde 1960 hasta 2012. Esta es la balanza del superávit o déficit fiscal de Estados Unidos desde 1960 hasta 2012. Creo que no hace falta ningún comentario nosotros como argentinos y que sabemos de estas cosas, sabemos cómo termina esto. Hoy, ¿cómo se financia? Los americanos consumen, en buena medida, no son los únicos, pero se financian, los chinos les compran o bonos o dólares, entonces les financian el consumo, a su vez les exportan un montón de cosas para que consuman, incluso banderas, y China crece.
Entonces esto hasta ahora está visto en el mundo como un círculo virtuoso donde todos se benefician, pero llega un punto que esto hay una irrealidad y en algún momento esto se tiene que transformar en un círculo vicioso. Y si miramos por dónde está la inconsistencia de esto, fijémonos qué viene pasando con la base monetaria de Estados Unidos. Esta era la cantidad de dólares que había en el mercado hasta 2009. Esta es la forma en la que Estados Unidos solucionó su crisis de 2009. Y fíjense lo que es la cantidad de dólares que hay hoy en el mercado. O sea, acá en Argentina no lo vemos porque vivimos situaciones particulares, pero cuando Mujica dice estamos embuchados de dólares, a cualquier país que uno vaya dicen no sabemos qué hacer con los dólares. Y tiene que ver con esto. Y sí, y yo creo que alguien se tendría que dar cuenta y estar así. Y si esta noticia, la Reserva Federal de Estados Unidos sorprende a los mercados y mantiene los estímulos a la economía. Yo estaba por allá atrás, hay cosas que la letra es chiquita, la letra chica no se ve, así que les voy a leer. La Fed continuará emitiendo dólares para asegurar liquidez hasta encontrar más evidencia de la recuperación. Y como la letra es más chiquita, les voy a decir de cuándo es esto. Miércoles 18 de septiembre de 2013. O sea, no es una noticia vieja, ¿eh? Esto va a seguir, y si en el cuerpo de la nota dice que van a seguir con esta política por lo menos hasta 2015. Tasa cero y emitiendo dólares. Bien, eso es mercado internacional. Mercado interno, tendencia de la producción, 2009, 10, 11, 2012 y lo que está pasando en 2013. Acá hay cosas empalmadas, hasta marzo son datos del ministerio, de ahí para adelante está empalmado con los números del CIL. Y si vamos a los números propiamente dichos, estamos con en el periodo enero-julio, datos del Centro de Industria Lechera, la producción nacional de leche, la producción de las empresas que forman parte del CIL venía cayendo un 6,2%, casi 6,3%, con ya julio con un crecimiento estacional importante. Agosto, el crecimiento interanual ya habría sido fuertemente positivo y se espera que en los próximos meses eso siga así y en definitiva tendríamos un cierre de año con una caída de producción, o sea, una ligera caída de producción porque se compensaría bastante en el segundo semestre la caída de producción del primer semestre. ¿Cómo estamos de humedad? Si llueve. No, por eso, estamos de vuelta. El grafiquito del clima vale para nosotros. Esto es junio, julio, agosto. Como vemos, la reserva de agua útil va disminuyendo. Para algunos ahora mejoró, para otros no. Particularmente vengo del oeste de Buenos Aires, que seguimos flojitos. Pero sí, en definitiva creo que es lo que viene, lo que hay que mirar de acá para adelante es cómo evoluciona el clima. Estamos frente a un año, los climatólogos los que lo definen como neutro, no es ni niño ni niña y son los peores porque no tenemos ni idea de lo que puede pasar. ¿Cómo vienen las exportaciones? Las exportaciones veníamos exportando menos leche en polvo que el año pasado, hasta que en julio ya hubo crecimiento interanual. De todos modos, el acumulado de los primeros 7 meses del año es de una caída del 16,6% en las exportaciones de leche en polvo. Sí. ¿Por qué fue esa caída que hubo? Por caída de producción. ¿Cómo? Por caída de producción. Al caer la producción de leche, lo primero que cae son las exportaciones. Acá esto está tomado de un servicio de aduana. Cada punto es el valor de un despacho. ¿Okay? Es el precio promedio
de la tonelada de ese despacho en bolsa de 25 kilos. Acá tenemos, esto es de mayo, tenemos Argelia, Brasil, Chile, Venezuela, $5.200 las ventas institucionales a Venezuela y otros países. Esto junio, de vuelta Argelia, otros países, Brasil, Senegal, Venezuela. Y julio, Argelia, Brasil, China, empieza a aparecer China como con unos cuantos despachos, Venezuela y otros países. Y lo que vamos viendo es cómo, independientemente de lo que pasa con Venezuela, que es un convenio particular, cómo los precios primero en junio crecen respecto de mayo y cómo en julio convergen todos a un rango de entre 4.300 y 4.700 dólares la tonelada. Si no me acuerdo mal, el promedio de julio me daba 4.600 y pico. Precio al productor, actualizado por IPC del gobierno, actualizado esto es desde el 97 hasta ahora, ¿no? Actualizado por índice de precios mayoristas del INDEC, actualizado tomando un IPC privado desde 2004 y en dólares por litro. Lo que estamos viendo que en dólares, por supuesto, estamos en niveles récord y que hay una recuperación importante respecto del año pasado en lo que es digamos, el precio real que cobra el productor tomando cualquier índice que tomemos. Me tengo que apurar porque ya se me prendió la luz amarilla acá. Relación leche-maíz. Hoy estamos alrededor de, esto también está fluctuando mucho, pero estamos en casi 2,4, arriba de 2,4 valores de agosto, kilos de maíz por litro de leche. Como vemos, estamos en una de las mejores relaciones de la historia. Esto arranca en 1980. Tuvimos muy pocos momentos en los que tuvimos un poder de compra por encima de esto. ¿Qué le importa a un industrial pyme lácteo la relación leche-maíz? Me parece que una cosa que es importante es tener en cuenta esto. En este gráfico lo que vamos a ver es la raya amarilla es hacia la derecha, es más de 2 kilos de maíz por litro de leche, y lo que tengo en el eje de abscisas, en el eje de ordenadas, en la sí, es ¿qué pasó para cada relación leche-maíz? ¿Qué pasó con la producción de leche a nivel nacional respecto del año pasado? O sea, si yo tuve una relación leche-maíz 2,4 en junio de 2011, bueno, ¿qué pasó en diciembre de 2011 con la producción respecto del año anterior? Y lo que vemos es esto, que son poquísimas las oportunidades en las que la relación estuvo por encima de 2 y que la producción después cayó. Cuando estamos por encima de 2, y más cuando estamos en estos niveles, la producción 6 meses después crece. Entonces lo que tenemos que pensar es que con estas relaciones de precios la producción crece y va a seguir creciendo. Y tenemos, insisto, nada hace suponer que la leche vaya a caer de precio, y tenemos por adelante, ya tenemos el precio del maíz definido por lo menos hasta mediados del año que viene. Otra cosa que pasa con el productor, los proveedores de ustedes lloran, yo soy tambero, lloro. Este es el índice de costo de producción que tenemos nosotros, que llevamos desde 2007 hasta ahora, para varios modelos de tambo. Este es la evolución del precio de la leche, lo que el Ministerio publica como precio informado por la industria. Y esto, que es lo más importante, es el ratio precio-costo, cómo evoluciona el precio en relación a cómo evolucionó el costo. Hoy estamos con un ratio prácticamente 1, similar. Esto es para el mismo ratio, pero para los que cobraron subsidios cuando hubo subsidios en la crisis de 2009. Y lo que estamos viendo acá es, la raya nos marca la situación actual. Hoy estamos con un ratio prácticamente de 1. Y lo que podemos ver es que en general en 2009 tuvimos momentos en los que no cobraron subsidios, estuvieron peor que ahora. Los peores momentos fueron 2009 y 2012. En 2009 los que cobraron subsidios no la pasaron tan mal.
y en 2012 hubo que cubrir este bache. Entonces hoy, yo creo que hoy la situación, el resultado operativo mensual de un tambo hoy no es malo, pero el llanto viene porque en definitiva lo que hay que cubrir es este bache, o sea, todo el arrastre que viene el año pasado, y en definitiva eso lleva a que la sensación de bolsillo siga siendo mala y entonces el ánimo no mejora. Pero en definitiva creo que esto creo que nos marca muy bien la temperatura de lo que fue la lechería en los últimos 6 años y bueno, hoy no estamos en el peor de los momentos. Venimos con un arrastre pesado, pero no estamos en el peor momento. Bueno, voy a necesitar tiempo de descuento un poquito. Volviendo, les decía que la lechería se está globalizando. Me interesa ver esto. Precio en Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Unión Europea, Nueva Zelanda y Chile. ¿Qué me interesa mostrar de este gráfico? Fíjense lo que es la convergencia de precios que hay en el mundo en lo que tiene que ver con el precio de la leche. Cualquiera que esté en el sector, y todos los que conozco que están por acá, les conozco las caras, a cualquiera de ustedes, si yo les decía hace 10 años que la leche de Nueva Zelanda iba a valer lo mismo que la de Estados Unidos o de Europa, me decían, vos estás loco. Y está pasando y va a seguir pasando. ¿Y eso es bueno o malo? En definitiva, creo que nos está llevando a todos a jugar el mismo partido. No es que tenemos la gran ventaja porque tenemos el sistema pastoril, o los neozelandeses tienen el sistema pastoril, porque creo que tiene que ver también con los costos, porque justamente a donde a nosotros nos aumentan los costos, enseguida entramos en crisis, y los neozelandeses también, y los australianos también. Entonces es un tema de eficiencia, de productividad, y en este sentido creo que todo lo que es el hemisferio norte nos lleva una ventaja enorme, y creo que es fundamental que trabajemos en ese sentido. Producción de quesos, 1990-2012, lo blanco es mercado interno, lo gris exportaciones. Como vemos, el porcentaje de los quesos que se exporta es muy poquito, o sea, apenas en algunos momentos pasa el 10%. Entonces, es un mercado muy dependiente de lo que es la demanda interna. ¿Cuáles fueron los destinos de las exportaciones? Esto es de vuelta tomado en servicio de aduanas. Julio de 2013, fundamentalmente Brasil, el 39%, Japón el 11%, Chile el 10%, Rusia el 10% y el resto otros países. Y si lo vemos en dólares por tonelada, ustedes no lo deben alcanzar a ver, pero yo les fundamentalmente lo que más exportó es mozzarella. Brasil, $4.700, Chile, 4.600, China, 4.100. En definitiva, todo en ese orden. $4.000, $4.500 lo que es la mozzarella. Y lo otro son quesos de pasta semidura, que también en un rango de 4.300, 4.600, las diferentes variedades de quesos. Les decía que lo más importante en lo que tiene que ver con quesos es el mercado interno, y esto es la relación que hay entre consumo interno de quesos y PBI. Lo que está acá abajo es el PBI, año a año, desde 1989 hasta 2012, y esto es las toneladas de consumo interno de queso. Vemos que tiene un R cuadrado de 0,8, o sea, y lo ven en la línea, hay una correlación muy alta entre consumo y PBI. ¿Qué es lo que pasa cuando, aún fíjense, esto es, acá están todos los puntos de 2009, toda la época de la crisis? En definitiva, cuando, o sea, el PBI viene a ser en esto un indicador de demanda. Por otro lado, hay una oferta que corre por otro lado, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con estímulos previos, etcétera, etcétera. Y en definitiva, ¿cuál es la variable? Es el precio. Si yo al mercado le termino ofreciendo más quesos que lo que la demanda está pidiendo, evidentemente el precio cae. Y este es un mercado en el que a veces los economistas me fruncen la nariz cuando lo digo, que consumo es más sinónimo de oferta que de demanda. Uno asocia consumo con demanda. Y en nuestra actividad, el consumo lo define la oferta. O díganme, si no, ¿quién tira un producto lácteo?
A vos te llega la leche, elaborás el producto y lo terminás vendiendo a lo que te den. Bueno, entonces el consumo lo define la oferta, la demanda está definida y lo que fluctúa es el precio. Si lo graficamos, esto fue el consumo de quesos en 1989-2012 y esto es también aplicando esa formulita que teníamos recién, y lo que vemos es que en los momentos en los que el consumo estuvo por encima que lo que nos dice la fórmula, los precios fueron un espanto. 1999, 2000, 2001, después en 2000, fíjense, cuando empieza la convertibilidad, que crece fenomenalmente la demanda, este fue el boom de la lechería. ¿Por qué? Porque el queso valía fortunas, porque la gente estaba en condiciones de comprar más queso que el que ofrecía el mercado. Eso se dio vuelta con la crisis de fines de 2000, de fines del 90, de la década del 90. Cuando el país empieza a recuperar después de la crisis, pasamos de vuelta a esta situación. Y hoy estamos en un momento en el que podríamos decir que al mercado todavía le cabe queso. Así que no parece ser un tema para preocuparse. Entonces, ya para ir cerrando, para los próximos meses, Global Dairy nos habla de $5.000, la tonelada de leche en polvo entera, la bolsa de Nueva Zelanda 4.700, los futuros de Estados Unidos 36.38, Argentina en julio 4.640, el dato que les daba hoy, y la regresión múltiple nos daba $4.000. Me tomo un segundo para mostrar un simulador de precios que, si lo tomamos a $4.600, un fazón que lo podemos discutir mucho, me termina poniendo $550. Descontamos todos los gastos, con un dólar de 5,7 nos da un precio, si se exportara todo como leche en polvo entera y todo todo el volumen de leche con esta referencia, nos da una capacidad de pago teórica, totalmente teórica, de 2,47. El tema, yo creo que acá hay dos temas que son para seguir. Yo siempre ahora lo que vamos a ver son las variables a seguir, que son qué puede pasar en el mercado internacional y el ritmo de devaluación del peso, que evidentemente se está acelerando. Conclusiones. El cambio de tendencia a la producción llevaría a que el año cierre con una baja interanual del orden del 1%, precio internacional entre 4.500 y 5.000. Estos valores en un contexto de costos, y en este contexto de costos favorecerían el crecimiento de producción mundial, lo que llevaría a una baja de precios en 2014. Actualmente el precio de la leche en el país, tomando, digamos, si los exportadores descomprimen el mercado, es como a la leche todavía algo de plata le cabe, y en la medida que se acelere el ritmo de devaluación, esto creo que también hay que tenerlo en cuenta. Como variables a seguir, como siempre digo, y volviendo al ejemplo de las Torres Gemelas, esto es tan dinámico y tan una película que la foto no sirve para nada. Uno cuando viene a dar una charla lo que tiene que decir, bueno, mañana cuando lean el diario, fíjense en estas cosas que son las que más pueden estar influyendo. Como le decía antes cuando hablábamos de las monedas, lo de la guerra de las monedas es algo que está instalado, que va a seguir y que va a seguir siendo algo que va a definir muchísimo todos los mercados. Lo que me comentaban acá adelante hace un ratito, ¿no? Ahora una de las cosas que va a definir lo que pueda pasar de acá para adelante, porque todo esto que hablamos, si entramos en un periodo de sequía, o sea, justamente en un año neutro, que no lo tenemos definido como si fuera un año niño, ya les digo que en Australia va a haber sequía y que nosotros nos vamos a estar pasados de agua. Un año neutro no se sabe lo que va a pasar. Así que en lo inmediato, mirar cómo evoluciona el clima en el hemisferio sur. Por supuesto, ver hasta dónde llega nuestro pico de producción, cómo evoluciona insisto, las señales que hay en este momento son de fuertes crecimientos interanuales de producción. Bueno, hasta dónde llegue el pico, evidentemente en la actividad de ustedes va a influenciar. Y de vuelta, fíjense esto, fíjense cómo se está, esto es perdón, le falta el título, esto es la evolución del dólar, el dólar oficial, ¿no? Fíjense cómo en los últimos meses se está acelerando la tasa de devaluación de la moneda, lo cual nos devuelve competitividad externa.
Entonces una de las grandes preguntas y de lo que hay que seguir de cerca es la devaluación, la evolución de la devaluación versus la inflación. Bueno, terminé, gracias.